solamente tenemos 30 minutos, no podemos hablar con profundidad en muchos de los temas, pero sí me gustaría dejarle algunos temas a considerar y que posteriormente puedan compartirlo con sus asesores, con su familia y seguir adelante en el tema. Bueno, el primer punto que quisiera hablar es que no todos los mexicanos han pensado en la planificación de su sucesión. Es decir, yo creo que hay algo muy evidente, es que todos vamos a fallecer, es algo que no podemos evitar. Y solamente hay un 5% de los mexicanos que han puesto en marcha un plan. Y esto significa que la mayoría de ellos han puesto un testamento o tienen una estructura legal para enfrentar el tema de la sucesión y poder pasar sus activos a la siguiente generación. Y bueno, el testamento es algo que es mucho mejor a nada, no es la única solución para el tema de sucesión, pero bueno, es nada más un pensamiento que quería dejarles y que si ustedes no han considerado el tema de sucesión, es algo que hay que tomar cartas al asunto. Y respecto a las consideraciones, cada familia tiene una situación particular, pero yo creo que un tema a considerar es la eficiencia en la transferencia. O sea, normalmente cuando hay una sucesión y puede llevar meses o años y también puede llevar incluso impuestos, ¿no? O sea, hoy en día en México los impuestos a las herencias están exentos, pero eso no aplica para herederos que están en el extranjero y yo creo que un poco más adelante voy a tomar un punto al respecto, pero no solamente es el tema del todo el suceso, el proceso de sucesión, sino también el tema de sucesiones internacionales. No es lo mismo cuando una persona tiene activos en México, cómo se va a llevar la sucesión, a qué pasa si tiene activos, por ejemplo, en Estados Unidos o activos en España y cómo se va a llevar el tema de sucesión ahí. Porque si bien casi todos los países tienen reglas y leyes en particulares a cómo se van a llevar las sucesiones en su país, uno se puede enfrentar a tener dos temas sucesorios, uno en México y otro en un país extranjero, lo cual puede incrementar los costos. Otro tema que es el régimen marital. O sea, yo creo que muchos de nosotros nos hemos casado bien por sociedad conyugal o por separación de activos, pero la separación de activos, dependiendo de cada código civil del Estado de la República, se va haciendo más limitada. Es decir, muchos, o la mayoría que conozco, personas que conozco, no han tenido un régimen, unas capitulaciones matrimoniales que hayan dicho qué activos se iban a separar. Y muchos de los activos que se encuentran en el matrimonio van a estar en sociedad conyugal. También esto no lo pensamos, ¿no? Normalmente cuando tenemos un tema de un régimen en particular, solamente se ven en dos ocasiones, que es en la muerte y en el divorcio. Y si no estamos bien preparados, si no tenemos bien planchado ese tema, puede causar problemas. Y por último es el testamento. Yo creo que el testamento, como lo comenté hace unos momentos, es mejor que nada. Es decir, una persona que tiene un testamento ya tiene una muy buena parte porque no va a llevar un tema, eh, puede incluso aliviar algunos de los potenciales conflictos en sus herederos, porque bueno, a quien quiso dejar las cosas ya las dejó. No obstante, siempre está sujeto a impugnaciones. Y si bien en mi vida no he visto una impugnación que haya prevalecido en un testamento, sí he visto impugnaciones que han llevado 3, 4, 5 años en poderse terminar. Y lo único, créanme, lo único que pasa en este tipo de impugnaciones es que los abogados son los que ganan. Todos los demás miembros de la familia van a perder, o ya sea por una cuestión de conflicto interno o incluso económicamente. Entonces, si bien el testamento es mejor que nada, cuando hay un patrimonio alto, hay otros potenciales herramientas que se pueden considerar, como bien puede ser seguros o un fideicomiso mexicano o un fideicomiso en el exterior. Pero bueno, tocaré el tema un poco más adelante. Bien, si tenemos un residente mexicano y tiene la sucesión, en caso de que sean activos en México, pues los comenté hace un momento que las excepciones en herencia o para dar algunos activos en herencia en México
aplica hoy en día. Ha habido como algunos temas respecto a impuestos a las herencias que Movimiento Ciudadano puso en su momento en el 2016 y en el 2018. Y también el tema de que si una persona tiene activos en el extranjero, por ejemplo, bueno, más bien, si una persona tiene activos en México como bienes inmuebles o como acciones mexicanas y sus herederos se encuentran en el extranjero, la excepción que se encuentra en la ley de impuestos a la renta no los abarca. Es decir, que esas personas van a tener que estar pagando un 25% de impuestos por los activos que se encuentran en México, a pesar de que esas personas sean mexicanas y reciban, y sean mis hijos o quien sea de la familia, y no van a tener la excepción del impuesto a la herencia. Y eso mucha gente no lo tiene, no tiene en cuenta. Muchas personas tienen activos como bienes inmuebles y tienen a sus hijos bien en Estados Unidos o en España o en cualquier parte de Europa y no han pensado que en caso de que ellos fallezcan y tengan bienes inmuebles, esas personas van a tener que pagar un 25% de lo que reciban. Entonces, hay forma de evitarlo, sí, hay forma de estructurarlo también, pero tomarlo en cuenta y saber que es un contingente que hay que, que, que taclear. Luego está el tema de qué tanto quiero publicidad en el tema de la herencia, ¿no? Si tenemos hijos menores de edad o tenemos un incapacitado, por lo general en casi todos los códigos civiles de la República Mexicana van a pedir que ese proceso de sucesión sea a nivel judicial. No vamos a poderlo llevar ante un notario. Y la verdad es que sería mucho más factible, mucho más práctico llevarlo ante un notario si no tenemos menores de edad, pero si lo tenemos no lo vamos a poder evitar. Y esto quita un poco de confidencialidad. Yo sé que es bastante expedito en algunas ocasiones el proceso judicial, pero solemos, sobre todo las personas que tienen altos patrimonios, suelen querer tener la mayor confidencialidad posible. Entonces, esto también hay que tomar en cuenta. Y por último, lo que les comentaba, las impugnaciones. Que viene una impugnación de una herencia grande y si hay un tema de problema bastante fuerte, van a tener que durar años hasta que puedan resolver el tema de herencia. Y como les comenté, los únicos que ganan son los abogados en este tipo de situaciones. Luego quisiera hablar también de qué pasa cuando tengo activos en el extranjero. Y este es un tema que mucha gente no tiene en cuenta, porque si bien, y sobre todo yo creo que más con nuestros vecinos en Estados Unidos es donde más pasa este tipo de situaciones, yo soy un mexicano, vivo en México y tengo acciones estadounidenses como puede ser Apple, Alphabet o cualquier tipo de empresa estadounidense y yo fallezco sin ser estadounidense y sin tener ningún tipo de herederos en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos me puede quitar hasta el 40% de los activos, que es el estate tax famoso. Y es un impuesto que va del 18 al 40%. Y parece absurdo, ¿no? ¿Por qué voy a tener que pagar impuestos cuando simplemente yo no vivo ahí y no tengo herederos ahí? Pero es efectivamente por esa situación, por no ser estadounidense y por tener una cosa que ellos llaman US Citus, que voy a tener que pagar el impuesto. Y esto aplica para activos de sociedades en Estados Unidos, incluso para algunas cuentas de dinero que pueda tener ahí. Y también aplica para bienes inmuebles. Entonces, una persona tiene bienes inmuebles y en Estados Unidos si muere, ahí va a tener que pagar el 40%. Estados Unidos no es el único país, quizás el más relevante porque la mayoría de las acciones o patrimonio financiero suele estar atado a algunas acciones en Estados Unidos y hay forma de darle la vuelta legalmente, no tener una exposición directa a activos estadounidenses, sino tener una exposición indirecta, ya sea a través de entidades o a través de fondos de inversión que no se encuentran en Estados Unidos para tratar de limitar la exposición a ese tipo de impuesto. Pero hay que pensar que la obligación de pagar ese impuesto normalmente va al ejecutor de la herencia y muchos de los mexicanos tienen como albacea a su esposa, por ejemplo. Entonces no queremos que la esposa tenga un contingente, tener que pagar un 40% de impuesto y tener esa confrontación con el IRS, ¿no? Yo creo que es una de las autoridades fiscales que menos quieres confrontarte. Y como decía una vez platicando con unos amigos que si bien
ningún tipo de policía o federal o estatal pudo con Al Capone. El único que pudo hacerlo fue el IRS, ¿no? Entonces yo creo que más vale tratar de ver cómo evitar este impuesto a tratar de ocultarse de él, ¿no? Y cuando se tienen en Estados Unidos, ya sea cuentas bancarias o acciones o bienes inmuebles, va a ser muy difícil que alguien pueda tratar de evitar ese impuesto. Um, y aquí me llega una pregunta y quiero hacer una pequeña pausa respecto a cuáles son las ventajas de un fideicomiso sobre un testamento. Yo creo que hay muchas ventajas y una de ellas es que con un fideicomiso puedo decir exactamente en qué momento quiero que vayan los bienes a mis herederos. El segundo tema es que yo puedo también prever la incapacidad. En un testamento no puedo prever la incapacidad y muchos de nosotros quizás no vamos a tener la muerte dulce en la cama de un momento instantáneo al otro, sino vamos a tener que caer en un tema de incapacidad. Y cuando tenemos ese problema, un fideicomiso puede establecer que me prevea o que me otorgue ciertos activos para mi mantenimiento. Y bueno, el otro tema del fideicomiso, como comenté anteriormente, es de poder darle a las personas que yo quiera los activos en el momento en que yo quiera. Y sobre todo cuando una persona tiene miedo de que sus hijos a los 18 años reciban tanto dinero. Puedo prever desde hoy en día que el dinero se vaya siendo dado paulatinamente conforme vaya pasando la edad, lo cual es difícil de implementar en un testamento. Luego quisiera tocar otras respuestas, otras preguntas en un momento más adelante. Y si me permite, voy a continuar con la presentación. Y uno de los temas también que he visto es que varias personas tienen sus acciones en una entidad extranjera. Tiene una entidad extranjera, ya sea en Bahamas, muy típico en México, o en las Islas Vírgenes Británicas, ¿no? Que le llamamos BVI. Y ellos dicen, bueno, ya tengo solucionado el tema de que tengo una empresa y a través de la empresa voy a dar los activos a mis hijos. Más o menos, o sea, estoy parcialmente de acuerdo, pero si no tenemos un mecanismo arriba de eso, también tenemos que enfrentar el tema de proceso de sucesión de las acciones de la empresa en Bahamas o en BVI, porque una vez que yo fallezca y si soy dueño de esas acciones y no tengo como un fideicomiso, entonces mis hijos van a tener que llevar un tema de proceso de sucesión en México y en Bahamas. Y el proceso de sucesión en Bahamas también puede tardar varios meses. Entonces, todo va a ser no tan expedito porque puede durar bien un buen tiempo lo de México, luego pasarlo a Bahamas para poder pasar las acciones de esa empresa a los legítimos herederos. Entonces, hay formas de evitarlo, se puede hacer hasta testamentos en dichos países, o a través de un fideicomiso, que es una ventaja mayor, ¿no? Que el fideicomiso automáticamente pasa las acciones de esas entidades a los herederos. Entonces, evitar ese doble proceso, incluso si tengo bienes inmuebles también. O sea, tengo un bien inmueble en España, pues a lo mejor tengo que validar mi proceso de sucesión de México a España. Y también tener en cuenta que cuando tengo bienes inmuebles en muchos de los países, puedo estar sujeto a impuestos en esos países. Perfecto. Claro, no todo tiene sus ventajas, ¿no? O sea, el tener bienes inmuebles o bienes inmuebles y activos estructurados a través de empresas o de entidades tiene sus bemoles. Y una de ellas es la flexibilidad. O sea, yo sí siempre le digo a los mexicanos, vale la pena, incluso a todos los clientes, vale la pena estructurarse, porque si tengo todos mis ingresos en México, tengo todos mi fuente de dinero en México, mis propiedades en México, quizás valga la pena que todo lo que son mis activos financieros lo tenga bien estructurado a través de entidades, de fideicomisos, de limited partnership, dependiendo de cada situación se puede hacer un traje a la medida, ¿no? ¿Por qué? Porque me aísla mi patrimonio empresarial de mi patrimonio personal. En caso de que tenga un problemas de cualquier tipo de índole contra los acreedores, contra el fisco en un momento dado, por cualquier cuestión, ¿no? Algo que sea, que no lo haya tenido yo en cuenta o que haya sido un error
y que eso derive en una debacle en todos mis bienes empresariales. Si tengo estructurado bien mi patrimonio personal, no los van a tocar. Entonces, obviamente, si hay un tipo de fraude o algo así, pues sería más difícil evitarlo, pero si todo es legítimo y si todo se estructuró bien y se planeó bien, por lo general va a ser muy difícil que lleguen a esos activos. Entonces, yo les recomiendo a los clientes tengan una estructura, todo lo que son bienes bancarios, traten de tenerlo estructurado de forma tal que sean intocables y que solamente puedan llegar a sus herederos. Claro, tiene sus problemas porque es cierto que cuando yo tengo una estructura, no tengo una flexibilidad total, a veces no tengo el control total sobre el patrimonio, todo depende de la estructura que tenga. Y también cuando quiero disponer de los activos que están dentro de la estructura, pues no es tan sencillo, o por lo menos no va a ser inmediato, no va a ser de un minuto al siguiente, sino a lo mejor tengo que hacer un tipo de documentación para poder disponer de mis activos. No obstante, la ventaja es que en caso de fallecimiento eh, es expedito. Y esto lo he visto desgraciadamente por algunos clientes que ya han fallecido, como el paso de los activos a la siguiente generación ha sido inmediato. Y los hijos están en el tema de proceso sucesorio y peleándose por el cajón de estacionamiento y por el inmueble y por el registro civil que tiene mal el nombre y tal, y A, B, C y D. Pero el tema de los activos que han estado estructurados de un día al otro ha pasado la transmisión de los activos sin problema alguno. Siempre que haya estado bien estructurado, que normalmente es lo que he visto. Luego, creo que uno de los temas que han visto las empresas familiares, y es lo que quiero brincar hoy en día, y, y, y es la sucesión de la empresa familiar. Y lo voy a tomar un poco, obviamente es un tema en sí mismo que puede llevar horas a hablar al respecto, pero algo que quisiera resaltar es el tema de que el 97% de los fracasos, el 97% de los fracasos que se han dado en la transmisión de la sucesión familiar son atribuibles a la propia familia. Es decir, el 60% es por falta de comunicación y confianza dentro de la familia. El 25% es por una inadecuada preparación de los miembros familiares. El 12% es por falta de una misión familiar. Y solamente el 3% se debe a fallas de causas externas como asesores fiscales o temas de inversión o cualquier otro tipo de error. Lo que quiero resaltar aquí es que cuando tenemos una empresa familiar, es importante tener una gran comunicación para poder establecer cuáles son las reglas para la sucesión familiar. Y, y primero también es un poco normalmente muy pocas familias duran las 3 generaciones, un muy poco negocio familiar dura 3 generaciones. Y hay que ver cuáles son las razones por esto, y la mayoría de las razones es una falta de la comunicación. Entonces, si me dicen cuáles son las 3 reglas para poder tener un éxito en la sucesión familiar, es comunicación, comunicación y comunicación. Y una vez que se tiene esa transparencia dentro de la misma generación y con la generación subsecuente, se puede poner los instrumentos adecuados para lograrlo adentro, para lograr la sucesión adecuadamente. Entonces, eso es lo que llamamos como un gobierno familiar. Y primero hay que hacer una detección, una identificación de los riesgos y conflictos potenciales. ¿Qué es lo que puede desviar la transmisión de mi empresa familiar a la subsecuente generación? Si mis mismos hijos se llevan bien, si hay uno que no le interesa para nada el tema del negocio, si hay una falta de capital, si podemos tener un problema con mi socio, porque muchas veces la empresa familiar no solamente depende de mí, sino también es mi socio y yo que estamos en la empresa familiar, y ver con él cuál es el proceso de sucesión familiar que tenemos. Y siempre va a haber instrumentos. O sea, yo creo que una buena persona que esté familiarizada con el tema puede encontrar una solución para atacar a cada uno de los problemas que se tengan. Incluso, por ejemplo,
tengo un tema con mi socio y el problema con mi socio es que una vez que yo muera, pues mi socio no quiere lidiar con mi esposa porque no tiene ni idea de cómo ver el tema de la empresa. Bueno, hay instrumentos que pueden otorgar la liquidez. Puede haber un seguro de vida en el caso de que pueda contratar la empresa. En el momento que yo me muera, dé la liquidez suficiente para que mi socio pueda comprar las acciones a mi esposa. Podemos hacer un contrato al respecto y dejar todo resuelto para en caso de evitar ese tipo de conflicto. O en caso de que mis hijos no estén interesados para nada en la empresa, ¿no? También suele suceder. O sea, no le voy a dejar algo a mis hijos que van a echar a perder en pocos años y se destruya el negocio familiar. Entonces, ver cómo poderlos, si es los dejo simplemente como accionistas sin ningún tipo de decisión y tratar de ver quién puedo incorporar en el negocio familiar que sea un accionista externo, e incluso tratar de ver un evento de liquidez, de vender la empresa o tratar de hacerla pública si es de mediano tamaño o alto tamaño, de buscar un private equity quizás que esté interesado en la empresa familiar y ver que mis hijos ya sean realmente personas que perciban del dividendo y que hayan profesionales dedicándose a la empresa. Todo depende de qué tipo de empresa es, del tamaño, del segmento en que se lleve y de la situación particular, pero siempre hay soluciones al respecto, pero siempre es hablándolas. Y lo que llamamos nosotros un negocio familiar. O sea, negocio familiar con un gobierno familiar. Claro, este es un típico diseño de un gobierno ya bastante elaborado, ¿no? Donde hay un consejo familia, una asamblea familiar, hay un family office que está viendo todos los activos de la familia y a la vez está la separación muy delineada entre el negocio y el jefe del negocio. Y esto no es sencillo formar, no se logra de la noche a la mañana, pero es algo que se puede ir fabricando poco a poco, incluso con familias muy pequeñas. La experiencia que tengo, por ejemplo, con una pequeña familia que ya tiene un negocio bastante importante y que ya está empezando a hacer el protocolo familiar cuando nada más hay dos generaciones involucradas. Es el padre y tres hijos. El padre de tres hijos ya le estamos creando, por lo menos, ya se empiezan a ver la formalización de juntas de familia para que se empiece a establecer un protocolo familiar y se pongan a establecer las líneas claras de cómo, quién se va a dedicar al family office, cómo va a ser el tema de family office y quién se va a dedicar al negocio familiar y quiénes son las personas que van a estar dedicadas al negocio familiar. Incluso con pequeñas familias en una generación o en dos generaciones se puede ir logrando algo que dé pie a que en un momento dado, en 30, 40, 50 años, hay una tercera generación involucrada con mucho mayor éxito y que siga los pasos de la familia anterior. Pues bueno, eso es como, sé que son muchos temas. Eh, eh, Son muchos temas que realmente son difíciles de tocar en 30 minutos. Y, y una de las cosas de las preguntas que me llegaron es acerca de cuál es el papel que juegan los valores de la familia en la planificación patrimonial. Bueno, es bastante. O sea, normalmente cuando nos juntamos con las familias para crear un protocolo familiar, una de las principales cosas que empezamos a delinear es la visión, la misión y los objetivos de la familia. Y para lograr esto necesitamos ver cuáles son los valores de la familia. Y incluso los valores de la familia, no solamente de un miembro familiar, sino del conjunto de miembros familiares, porque no siempre van a estar al 100% alineados. Y de ahí poder tratar de encontrar una misión conjunta que los una en el viaje de crear el protocolo familiar. Entonces, claro, por ejemplo, en el caso de la familia que les platicaba hace poco, uno de los valores importantes era la discreción. Entonces, es una familia que no quiere ser vista y que no quiere ser, que le llamamos como understatement, sería la palabra en inglés, que trata de ser lo menos presunciosa posible. Entonces, a lo mejor humilde, por ejemplo, la humildad es uno de los valores principales. Entonces, incluso poner reglas o están estableciendo reglas de tratar de que todos los miembros familiares y cómo se maneje el negocio familiar sea con la mayor humildad posible, ¿no? Yo sé que esto es como un poco ambiguo
y que nada más, solamente cuando se platica con la familia, se conversa con la familia, pueden establecerse un poco de reglas en el protocolo que trate de lograr dichos objetivos. Pero claro, o sea, creo que el valor familiar y los valores familiares ayuda a unir las distintas generaciones, pero también a ponerles un objetivo en común y un propósito. Eh, Uno de los últimos temas que me gustaría conversar con ustedes es acerca de las tendencias y qué está pasando en México y en el mundo en general y cuáles son las respuestas de las familias al respecto. Una de las cosas que invariablemente hemos visto en los últimos 10 años es una coordinación impositiva global. Incluso en las últimas semanas con los acuerdos de G20 y de la OECD queda más claro, ¿no? Que ya incluso se ha logrado que las corporaciones tengan una imposición de 15%. También hay reglas de antidifirimiento cada vez más agresivas. México es el primer país que puso reglas antidifirimiento agresivas, que es todo lo que se conoce como reglas de FIPRE y de transparencia fiscal. Eh, hay, ha habido conversaciones respecto a impuestos al patrimonio. Gracias a Dios en México no hay todavía. Pero en Europa, por ejemplo, en muchos países que ya tienen impuestos al patrimonio, Colombia tiene hasta hace poco impuestos al patrimonio, Argentina tiene impuestos al patrimonio, y realmente ha habido una tentación por parte de la legislación. Incluso había un diputado en la legislación pasada que hablaba de un impuesto al patrimonio. No lo renovaron el legislador, gracias a Dios, pero bueno, está ahí un tema pendiente que es una forma de recaudar y en México sabemos que este gobierno necesita recaudar más, ¿no? Impuestos a las sucesiones. También esto lo comenté al principio de la exposición, que a partir del 2016 Movimiento Ciudadano propuso un impuesto a las sucesiones, a las herencias, se repitió en el 2018 y en el 2020, antes de que viniera todo el problema de la pandemia, Morena en su agenda legislativa en el Senado tenía también un tema de impuesto a las herencias. ¿Va a venir? ¿No va a venir? Es difícil saberlo porque yo la verdad es que esperaba que para el 2021 ya lo pusieran. Y a mí se me hace como, es un impuesto que vende muy bien, en el sentido de que es muy popular, pero para la recaudación es muy difícil, porque además en principio no recaudas en este momento, se recauda en muchos años. Normalmente la gente le puede dar la vuelta fácilmente a este impuesto de sucesiones. Entonces yo creo que no es como política práctica para el gobierno, no se me hace que sea la mejor decisión, pero la OECD ya le ha dicho a México que sería bueno que para combatir la desigualdad, que intente tener un tipo de estos impuestos. Entonces, a mí no me sorprendería nada que viniera un impuesto a las sucesiones. Luego está la transparencia, transparencia, disculpen, y el intercambio de información, que es CRS y FATCA. Hoy en día ya tener algo que esté oculto es imposible. Entonces, los gobiernos se comparten información automáticamente de los activos que tiene cada uno de los residentes del otro país. Y luego hay otro tema que es impuestos de salida, que eso todavía no lo tiene México, pero países en Europa, ya una persona que quiera salirse del país ya tiene que pagar impuestos de las ganancias acumuladas. México no lo tiene, pero no deja de ser un potencial problema. Yo creo que lo importante es seguir teniendo la protección del patrimonio y efectos sucesorios, tener unos efectos sucesorios para hoy en día ya casi decirlo así, el no pagar impuestos es casi imposible. Lo que se tiene que hacer es cómo hacerlo de forma eficiente. Y normalmente vamos a buscar estructuras que cumplan con todas las disposiciones legales para que la gente descanse en paz y pueda saber que sus cosas están bien hechas y que sus hijos no van a heredar problemas, sino activos. Y buscar de alguna forma tratar de mitigar el impacto impositivo internacional, lo que comentamos de tener estructuras, ver qué impuestos en el exterior me pueden afectar. Y por último, la visión holística intergeneracional, es decir, lo que hacemos hay que tomar en cuenta las siguientes generaciones, ver cómo está ligado el patrimonio a mi patrimonio de la empresa, cómo separarlo de una forma adecuada y que el uno no afecte al otro. Y yo creo que eso es prácticamente el final de mi exposición. Les quiero agradecer mucho por el tiempo que me han dedicado y cualquier cosa, pues estamos a su disposición.
Pues bueno, les agradezco.